Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la intrahistoria de un álbum que literalmente lo cambió todo. Y lo hacemos gracias al currazo del blog La Playlist del Yello, que son la fuente de esta historia alucinante. Así que desde aquí, mil gracias por vuestro trabajo. Esta frase del director John Hughes define a la perfección el poder que tienen algunos discos. No son solo música, no, te transforman. Y es que muy pocos álbumes en la historia, poquísimos, han tenido un impacto tan bestia como Bringing It All Back Home de Bob Dylan. Fue un antes y un después, vamos. Para entender la explosión, primero hay que entender la presión que se estaba acumulando. A ver, a finales de 1964, Bob Dylan era el rey absoluto del folk, el profeta con su guitarra y su armónica. Pero esa corona en realidad era más una jaula que otra cosa. Es que eso de ser el portavoz de una generación era un peso tremendo. El movimiento folk esperaba de él una cosa muy concreta: himnos de protesta, pureza acústica, mensajes claros. Pero la cabeza de Dylan ya no iba por ahí, estaba en plena ebullición, con un montón de ideas surrealistas, poéticas, complejísimas, que simplemente ya no entraban en el molde de la canción protesta. Y es que, mientras el mundo del folk se miraba el ombligo, Dylan estaba mirando hacia afuera. ¿Y qué es lo que veía? Pues la energía pop de los Beatles, la libertad de la poesía beat, la garra del rock and roll de Chuck Berry. Todo ese nuevo universo sonoro y lírico estaba pidiendo a gritos un cambio, vamos, una explosión. Y claro, ese cambio no fue algo tranquilito, no, que va. Fue una tormenta, un auténtico caos creativo casi improvisado que acabó forjando el sonido del futuro. Y ojo que todo esto pasó en apenas 3 días. 3 días, del 13 al 15 de enero de 1965. En ese tiempo se grabó un disco que iba a redibujar el mapa musical. La velocidad, la intensidad de esas sesiones son de verdad una auténtica locura. A ver cómo fue la cosa. El primer día Dylan graba solo, en acústico. Saca material interesante, pero no termina de funcionar. Entonces, al día siguiente, el productor Tom Wilson, sin pensárselo mucho, mete a una banda eléctrica en el estudio. Y ahí es cuando todo explota. El sonido se transforma por completo. Y ya para rematar, el tercer día se graba toda la cara acústica del tirón, canción tras canción, en una sesión que es pura magia. El ambiente en el estudio era pura espontaneidad. Dylan ponía títulos de trabajo a las canciones que eran un disparate, como Alcatraz a la 9ª potencia. En un momento, después de un arranque en falso, se parte de la risa. ¿Y qué hicieron? Pues la dejaron ahí, tal cual. La empalmaron al principio de la toma buena, como toda una declaración de intenciones. ¿Y los músicos? Los músicos le seguían con una conexión casi telepática, sin apenas ensayos. Y este pequeño diálogo, fíjense, lo dice todo sobre la tensión creativa que había ahí. El productor, Tom Wilson, intentando poner un poco de orden, le dice que va demasiado rápido, que no le va a dar tiempo a meter la letra. Y la respuesta de Dylan es genial, es desafiante y vamos a intentarlo. Esa era la actitud. Forzar la máquina a ver qué salía, sin ningún miedo a equivocarse. Y el resultado de todo ese caos fue un álbum con una estructura radical. Un disco, digamos, con 2 caras, con 2 almas completamente distintas, que en sí mismo ya era una declaración. Era como partir por la mitad a su público y, de paso, a su propio sonido. Por un lado, tenías la cara A, una auténtica bomba sónica, eléctrica, con una banda de rock a todo trapo y unas letras que eran como disparos. Y por otro lado, la cara B, Dylan solo, con su guitarra, volviendo a lo mínimo, pero ojo, con una poesía más densa y surrealista que nunca. Era su pasado y su futuro, juntos en el mismo vinilo. Y claro, como se pueden imaginar, esta dualidad, y sobre todo el lado eléctrico, provocó una reacción brutal. Para la comunidad folk más purista, esto no era avanzar, no, era directamente una traición. Así de claro. Esta cita de Irwin Silver, que era el editor de la influyente revista Sing Out, define perfectamente lo que pensaba la vieja guardia. Lo vieron como una farsa, como si se hubiera vendido a lo comercial. El cabreo fue monumental y además muy público. Poco más que añadir, ¿verdad? Para sus fans de la primera hora, los que lo habían puesto en un pedestal, esta era la palabra que lo definía todo. Para ellos era un Judas, un vendido, que había cambiado la pureza del folk por el ruido del rock and roll. Pero ojo, que esta movida no se quedó solo en el papel. Le persiguió hasta los escenarios. Los abucheos en el Festival de Newport de 1965, cuando salió con la banda eléctrica, son ya una leyenda, igual que los insultos que le llovieron en la gira por Inglaterra un año después. Momentos de confrontación, que son historia pura del rock. Pero claro, aquí está la ironía.
Mientras los puristas veían el fin del mundo, lo que estaba pasando en realidad es que era el principio de todo. Esa supuesta traición fue el Big Bang que dio origen a un universo musical totalmente nuevo. Básicamente, lo que hizo Bringing It All Back Home fue inventar el folk rock. Así, de la nada. Fusionó la poesía con la electricidad. Abrió la puerta para que las letras en la música pop pudieran ser complejas, literarias, adultas. Su influencia es incalculable, llegando a artistas tan distintos como The Beatles o Public Enemy. Y fue solo el primero de una trilogía legendaria que seguiría con Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde. Y bueno, a pesar de todo este lío con los puristas, ¿qué pasó con el gran público? Pues que el álbum lo petó, fue un exitazo comercial. De hecho, fue su primer disco en entrar en el top 10 de Estados Unidos y llegó al número 1 en el Reino Unido. Estaba claro que el mundo sí estaba preparado para el cambio. Al final, si lo pensamos, el título del disco tiene hasta su ironía. Dylan no solo trajo de vuelta el rock a sus raíces folk. Lo que hizo fue construir una casa completamente nueva donde la poesía, la protesta, el rock y el surrealismo pudieran vivir juntos. Y esto nos deja con una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa cuando un artista se niega a hacer lo que el mundo espera de él? Pues que a veces crea un universo nuevo. Y bueno, con esa idea en el aire, lo dejamos por hoy. Una vez más, nuestro agradecimiento enorme a la playlist del Yello por documentar esta historia de una forma tan genial. No dejen de pasarse por su blog para descubrir más relatos musicales como este. ¡Hasta la próxima!